A veces digo cuando nos toca bendecir un niño que la iglesia tiene sus momentos lindos de alegría, de felicidad, entre otros cuando nos toca bendecir a un niño. Y hoy Dios me dio la oportunidad, y también la familia Zagal, a pedido de Elías, a quien muchos de nosotros conocimos durante años, a quien he conocido durante toda su vida, casi 11 años, a quien tuve la alegría de llevar ante Dios cuando tenía pocos días de vida, y hoy me habían invitado a la iglesia pentecostal en Tumba, donde ellos ahora se están reuniendo para poder llevar a las aguas del bautismo a Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Son esos momentos que Dios nos permite vivir. Cantábamos ahí, oh cuánto me gozo en su salvación. Y como ustedes saben, estamos en un plan de 4 semanas con motivos de oración específicos durante los martes y los viernes, y luego traemos entonces un mensaje el domingo. Tuvimos la primera semana con el tema la familia, luego la semana pasada hicimos un compás de espera por ser la Semana Santa, donde estuvimos hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero esta semana hemos estado orando especialmente por salvación de almas, hombres y mujeres que conozcan a Jesús como su Salvador, y también hemos estado orando para que Dios nos dé fuerzas para cumplir nuestra responsabilidad como iglesia de dar testimonio de Jesús. La semana que viene será una semana donde estaremos orando a Dios, y el domingo hablando del tema sanidad y milagros, y estamos creyendo que Dios seguirá haciendo milagros. Y la última de estas 4 semanas será con el tema economía en la familia y en la iglesia. Bendito sea Dios. Salvación. Y como muchas veces hago, me gusta ir al diccionario. Busqué el término salvación. Y dice el diccionario, liberación de un peligro, de un daño o de un obstáculo. Y entonces pone como ejemplo, tu llegada fue mi salvación. Y eso le podemos decir a Jesús realmente. Tu llegada a mi corazón fue la salvación. Luego miraba sinónimos de salvación: rescate, libertad y liberación. Y un poco eso fue lo que celebramos la semana pasada, la Semana Santa, cuando celebramos y hablamos de Jesús, de su muerte, de su obra en la cruz del Calvario y de su resurrección, para librarnos justamente de un peligro, el peligro de seguir bajo las garras de Satanás, de un daño o de un obstáculo. Sinónimo: rescate, libertad o liberación. Jesús murió en la cruz para rescatarnos y darnos libertad. Ahora podemos preguntar, y los judíos preguntaban, pero cuando Jesús les dijo, el Hijo os libertará, os seréis verdaderamente libres. Y los judíos preguntaron, ¿y de qué tenemos que ser libres si nunca fuimos esclavos de nadie? Entonces Jesús les explicó la verdadera libertad a la cual él se refería. Y es justamente esta libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud de una vida lejos de Dios, es el obstáculo que separaba al hombre, o que separa al hombre de Dios, su Creador. El pecado es el obstáculo que está en el medio y que no permite acercarse al ser humano con su Creador. Cuando Jesús nace, pienso que, como siempre nace algún niño, ya meses antes está pensando cuál será el nombre. Se llamará José, como su padre o su padre terrenal, qué sé yo, un nombre del pueblo judío, se llamará David, se llamará Josué. Pero su padre celestial dijo, se llamará Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre, lo dijo Jesús, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese versículo de Juan 3, 16 y 17 que se comenta o se dice es la pequeña Biblia, porque ahí está metido todo lo que es el mensaje central del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Luego, un poco más adelante, en San Juan 12:47, Jesús dijo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y cuando viene Jesús a la tierra, cuando Dios el Padre lo envía, no lo envió como juez a la tierra, sino que lo envía en amor, para que Jesús tomara nuestro lugar, muriera en esa cruz en nuestro lugar, y de esa manera nos diera salvación, nos diera libertad de nuestros pecados, de nuestros vicios, de nuestras ataduras, y pudiésemos ver restablecida la comunión con nuestro Dios. En Jesús hay esperanza para ser libres, libres del pecado, libres de la culpa del pecado y libres de las consecuencias del pecado. Dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado, y eso lo vimos hoy de mañana, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa es la consecuencia del pecado. Pero para ser salvo, en primer lugar hay que creer en Jesús. En segundo lugar hay que entregarle el corazón y la vida. Hay que decirle, Jesús, aquí estoy. Reconozco que soy un pecador delante del Padre, delante de Dios, y quiero entregar mi vida en tus manos. Y dice la Biblia que por gracia somos salvos. Gracia quiere decir favor no merecido. O sea que no merecemos la salvación de nuestra alma, no merecemos la libertad espiritual, porque todos nacimos en pecado por consecuencia de nuestros primeros padres. Pero la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. La salvación no se compra, la salvación se obtiene por medio de la fe, por medio de creer en Jesús. Dice la Biblia lo siguiente en Romanos capítulo 10. Dice el apóstol Pablo, escribe, esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a veces parece que se quiere complicar tanto la salvación de nuestra alma. Se quiere complicar, se quiere pensar que cuánto hay que pagar, qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a veces hay personas que dicen, no, pero no puede ser tan fácil. Es que no fue fácil, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y eso quiere decir que también para ser salvo hay que reconocer su propio pecado. No hay que llegar a Dios con un corazón envalentonado, con orgullo,
sino que hay que llegar a Dios con la humildad y decirle: Dios, soy un pecador delante de ti, te necesito. Y hay gente que le cuesta: ¿por qué necesito yo a alguien más si yo me basto por mí mismo? Y parece que cuesta tanto decir necesito a alguien. En este caso, necesito a Jesús o necesito a Dios. Y lo que Dios hizo por mí en la cruz enviando a Jesús, palabra fiel es la que predicamos. Bendito sea el nombre de Dios. Estaba leyendo 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino al mundo, y no vino para ver cómo existían los que vivían en Jerusalén, en Samaria, para ver cómo era la situación en el mundo. Ya lo sabía. La situación espiritual en el mundo era muy difícil. La gente estaba viviendo lejos de Dios. Él viene para salvar al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 2 y el verso 4 dice: Dios quiere que todos los hombres, o sea, todos los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, querido hermano y hermana, amigo, amiga, los que están aquí, los que nos están viendo. Ese es el deseo de Dios, que todos los seres humanos sean salvos. Por eso envió a Jesús para morir en una cruz, para darnos salvación y para que no nos perdamos, sino que seamos salvos. Ese es el deseo de Dios, que seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Y claro, la gran pregunta es: ¿quién tiene la verdad? Como tanta gente se pregunta, hay tantas religiones en el mundo, cada uno predica lo suyo. ¿Quién tiene la verdad? Y lo que nosotros podemos decir es que no hay religión en el mundo que tenga la verdad. Hay una persona que tiene la verdad, y esa persona se llama Jesús. El que dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Él, cuando dice Él, es que hay uno solo. No es como dice la gente, así como hay todos los caminos conducen a Roma, lo que me llama la atención. Dice: y todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. No todos los profetas que hay por ahí en el mundo, muertos o vivos, conducen a Dios. El único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, es Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. No hay otro y no hay otra. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia cuenta del apóstol Pablo, quien estaba predicando en la ciudad de Filipos, en Macedonia, junto con un compañero de misiones que se llamaba Silas. Y por predicar el evangelio fueron presos. Los llevaron presos, los metieron, dice la Biblia, en la celda de más adentro, les metieron el cepo en los pies, en las manos, y ahí iban a estar, no sé, el tiempo que tuvieran que estar. Pero dice la Biblia que en medio de la noche, en vez de llorar, en vez de quejarse, que hoy llueve, que mañana hace sol, que mire la cantidad de nieve que cayó, ese es un pequeño paréntesis. Pero el ser humano iba a decir: somos muy dispuestos a quejarnos. Pero Pablo y Silas estaban en la cárcel, en la última celda oscura, fría, húmeda, con cepo en las manos y en los pies. Y dice la Biblia que cantaban salmos a Dios y oraban. Y los presos lo sentían, imaginarían: estos locos, en vez de llorar y de quejarse, están cantando y alabando a Dios. Y la Biblia nos enseña que vino un terremoto, por supuesto, enviado por Dios, y no vino a todo Filipos, sino que vino justamente a la cárcel. Le suelta los cepos, abre las puertas de la cárcel, de las celdas, y salen todos los presos. Viene el carcelero, ve lo que se había armado y agarra su espada, y cuando se va a matar, porque él sabía que si los presos se escapaban, lo que le iba a pasar a él,
Y cuando se va a matar, salta Pablo y le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y entonces este hombre es conmovido, los había escuchado cantar, había sabido de por qué estaban en la cárcel, el mensaje que ellos estaban predicando. Y entonces él les hace una pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa pregunta seguramente está naciendo en el corazón de mucha gente que me ve o que me escucha. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y enseguida viene la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillo. No le dijo tienes que hacer penitencias, tienes que rezar 45 Padre Nuestros por cada pecado que has cometido, tienes que subir a aquel monte de rodillas, tienes que pagar una cantidad de dinero. No. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de sencillo. Pon fe en tu corazón y entrega tu vida en las manos de Jesús. ¿Y cómo terminó todo? Dice la Biblia, y llevándolos a su casa, o sea, el carcelero toma entonces a Pablo y a Silas, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Aleluya. Es que ese es el final de hombres y mujeres que reciben a Jesús en sus corazones. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La salvación, queridos, trae gozo, alegría, paz al corazón del hombre y la mujer que recibe a Jesús en su corazón. Hay un cambio, tiene que haber un cambio en la vida, pero especialmente un cambio interior. El temor, el miedo, el odio, el rencor, todas esas cosas tienen que desaparecer porque entra el amor de Jesús, porque entra la paz de Jesús en el corazón. Y la gente empieza a comenzar ¿cuánta gente nos ha dicho, pero no sé qué me pasa, pastor? Algo pasó dentro de mí el domingo o el miércoles o el día que fue. Y yo digo, es que Jesús entró en tu corazón. Jesús entró en tu corazón y ha comenzado a cambiar tu vida. Ahora puedes caminar en paz, ahora puedes caminar tranquilo. Aunque tengas problemas, puedes ponérselos en las manos de Jesús y decirle, Jesús, tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta enfermedad, pero yo los entrego todo en tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo, amiga, en Jesús hay esperanza para tu vida. No importa la situación que estés pasando, en Jesús hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dije varias veces y era el tema el domingo pasado, en Jesús hay esperanza. Y lo sigo diciendo, en Jesús hay esperanza para tu vida. Bendito sea Dios. Si me preguntas, lo mismo que el carcelero, y entonces, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y yo te contesto, cree en Jesús como el Hijo de Dios. Cree en Jesús que Él vino a morir en una cruz por ti y por mí. Cree que Dios le levantó al tercer día de los muertos para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos una nueva vida y para darnos una vida eterna cuando dejemos esta vida en la tierra. Tener la seguridad. Porque esa es otra de las cosas que trae Jesús a nuestro corazón. La paz de saber a dónde va a ir nuestra alma, a dónde vamos a ir cuando dejemos esta tierra. Y la Biblia nos enseña que si tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando dejemos nuestra vida aquí en la tierra, nos iremos a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que allí encontraremos a otros que se fueron antes de nosotros. Y es mi esperanza de poder ver allí a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a tanta gente querida que se ha ido antes de mí. Esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza del cristiano. He estado en tantos velorios en Uruguay, especialmente, entierros de personas creyentes y no creyentes que se fueron de esta tierra.
Y la diferencia de las personas que no tienen a Dios, la desesperación que hay a veces, porque hay que decir un hasta nunca. Y la diferencia del cristiano, del hijo, la hija de Dios, que se despide del cajón donde está ya la persona, ya el cuerpo solamente, porque el alma partió a la eternidad, y les dicen, y les decimos, hasta pronto, hasta pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la primera parte, voy a seguir, pero antes de seguir quiero hacer una oración por todos aquellos que quieren recibir a Jesús en su corazón, que han estado, que han escuchado, pero que nunca tomaron la decisión de decir: Dios, vengo delante de ti, me arrepiento de mis pecados y quiero que Jesús entre en mi corazón. Si alguien está aquí y no lo ha hecho tan así, si hay quienes nos están viendo, yo quiero hacer una oración ahora. Oramos a Dios. Padre, venimos a ti en esta hora. Hemos escuchado tu palabra, que la salvación viene por fe, en creer en Jesús. Creemos en Jesús como nuestro Salvador. Creemos que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y para darnos una vida nueva. Queremos entregar nuestras vidas en tus manos, Jesús. Lo que cree ahora nuestro corazón lo confiesa en nuestra boca. Recibimos a Jesús en nuestros corazones. Gracias, Jesús, por tu salvación, por tu perdón, y porque junto con ello viene tu paz, tu alegría y tu bendición. Amén y amén. Dios bendiga a aquellos que han tomado la decisión.